BKF, comprometidos con el crecimiento empresarial. Para todas las empresas que nos acompañan el día de hoy en esta segunda sesión de nuestro seminario de actualización de la reforma laboral Ley 2466 del año 2025. Agradecemos a todas las empresas que hasta este momento se han conectado. Tenemos 168 empresas, personas participantes, por lo cual agradecemos a nuestros diferentes clientes de nuestra firma BKF International SAS, de nuestra firma Lesbrick Legal Consulting SAS, en participar en este importante evento que, como lo hemos visto y como lo analizamos el pasado 26 de junio, indiscutiblemente la composición de los 70 artículos de la reforma laboral nos lleva a nosotros como empresa a capacitarnos. De mi parte, como director jurídico de BKF International y director jurídico de Lesbrick Legal Consulting, para mí es un honor y un placer el poder compartir con ustedes estos espacios de aprendizaje, de capacitación, que, como lo he señalado, yo creo que reiteradas veces es indiscutible, debemos realizarlo, toda vez que, como lo hemos visto en los diferentes medios de comunicación masivos, como lo son nuestras redes sociales, ahorita tenemos muchas personas haciendo videos de TikTok, haciendo análisis de la correspondiente reforma laboral. Se han venido generando cierto tipo de dudas e incertidumbres frente a la aplicación y, más que todo de la aplicación, la entrada en vigencia de algunos de los 70 artículos de nuestra reforma laboral. Y es por ello que debemos tener mucha precaución con esos videos, con esa información que se comparte por redes sociales. No sé si ustedes ya han visto, en el caso en particular que se menciona, se eliminaron los festivos en Colombia. Con la reforma laboral se eliminaron los festivos en Colombia. Y quiero que me hagan saber si ustedes han visto ese tipo de noticias, ese tipo de reels, de videos, donde se ha venido propagando de cierta manera ese temor de que con la reforma laboral se eliminaron los festivos en Colombia. Y frente a esto, antes de iniciar con nuestra sesión, sí quiero hacer una breve recapitulación de lo que vimos en nuestra anterior sesión, para de pronto algunas empresas que no hayan tenido la oportunidad de asistir. Sin embargo, como lo hemos señalado, todas las capacitaciones que brinda la firma BKF International SAS y la firma Lesbrick Legal Consulting SAS son compartidas en nuestro canal de YouTube de la firma BKF International. Ustedes pueden ir a ese video, pueden recapitular aspectos importantes ante dudas o inquietudes que ustedes tengan, ¿correcto? Y para eso, rápidamente vamos a hacer un breve recuento. Recordemos que en la pasada sesión hablamos en primera instancia de los principios que regirán en materia laboral dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano en el marco de un contrato de trabajo. Entramos en analizar que el contrato general en el marco laboral colombiano será el contrato a término indefinido, es el contrato que por regla debemos utilizar nosotros como compañías en la vinculación de los trabajadores en Colombia. Sin embargo, excepcionalmente, contamos con la posibilidad de poder vincular a las personas que requieran sus empresas para la ejecución de actividades mediante contrato a término fijo, pero tuvo una reglamentación. El contrato no puede exceder de 4 años, puede ser inferior a un año y puede tener prórrogas iguales, inferiores o superiores a la inicialmente pactada, pero desde la cuarta prórroga la duración será un año y su duración desde un inicio hasta el final no puede superar los 4 años, so pena que el contrato se entienda automáticamente suscrito a término indefinido. Se sigue manteniendo la notificación con 30 días de anticipación para la finalización del contrato a término fijo. En el caso en particular del contrato a término indefinido, la norma nos da como empresas un plus, y es que los trabajadores podrán notificar con 30 días de anticipación su voluntad de finalizar el contrato de trabajo para poder suplir el cargo de esa persona, pero no es una obligación impositiva que establece el legislador. No hay ninguna consecuencia jurídica porque el trabajador no cumpla con ese requerimiento de notificar con 30 días de anticipación que va a renunciar o que se va a desvincular de la compañía. Asimismo, vimos que en el contrato de obra o labor, pues vemos nosotros que hay una reglamentación un poco más estricta en el uso de este tipo de contratos, donde debemos justificar de manera clara y detallada
la obra o labor a ejecutar por parte de esa persona que será vinculada por contrato de obra o labor. Una vez finalice la obra o labor, si requerimos a esa persona para una nueva actividad, una nueva obra o labor contratada, podemos continuar con el mismo contrato. No es necesario finalizar el contrato, efectuar el pago de la liquidación de prestaciones sociales para generar una nueva contratación. Mediante la figura documental del otro sí, podemos estructurar, uno, la modificación de la obra o labor a ejecutar por parte del trabajador y asimismo si existirá algún tipo de modificación en cuanto al salario que devengará esta persona. Asimismo, vimos lo concerniente a la entrada en vigencia del régimen disciplinario, que ya anteriormente había sido reglamentado por la Corte Constitucional mediante la sentencia C593 del año 2014. Ya con la reforma laboral se entra a modificar formalmente el artículo 115 de nuestro Código Sustantivo de Trabajo, que nos impone como empresas que debemos efectuar un procedimiento acorde al respeto al debido proceso, a la defensa, a la contradicción, antes de imputar un incumplimiento del contrato y la aplicación de una sanción disciplinaria o la terminación del contrato con justa causa, que no se considera como una sanción. Entonces, vemos nosotros que todo este tipo de aspectos que hablamos son de aplicación inmediata. Y el análisis que hacíamos el pasado 26 de junio era qué artículos realmente son los que entran a tener una vigencia de carácter inmediata y cuáles artículos van a tener una implementación progresiva. Y efectivamente vimos que lo concerniente a la reducción de lo que se entiende como jornada nocturna, que cambia de las 9 de la mañana a las 7 de la mañana, entrará en vigencia a partir del 26 de diciembre del presente año. Entramos a analizar indiscutiblemente la aplicación de la ley 2101 del año 2021, esto es la reducción de la jornada laboral, donde a hoy, 16 de julio del año 2025, todas las empresas ya tuvieron que haber reglamentado su jornada laboral en un máximo de 44 horas semanales, donde la jornada diaria no puede exceder de 9 horas y no puede ser inferior a 4 horas en esa distribución que tenemos de esas 44 horas durante los 6 primeros días de la semana. El punto que les comentaba inicialmente que ha generado una gran controversia y colegas me escriben y empresas me consultan, doctor, ¿cómo es eso que se eliminaron los festivos en Colombia? No. Recordemos que lo que trae la reforma laboral es la posibilidad de que entre trabajador y empleador puedan cambiar el día de descanso obligatorio, que es el domingo, lo puedan cambiar para cualquier día de la semana. Es decir, el día de descanso obligatorio, si empresa y trabajador se ponen de acuerdo, puede ser para los días lunes. El día lunes es el día de descanso obligatorio. Hay personas que no les gusta trabajar los lunes. Entonces acuerda con el empleador que su día de descanso obligatorio no va a ser principalmente el domingo, sino que va a ser el día lunes. Ante esta situación, ¿qué es lo que puede generar? Nuestro Código Sustantivo de Trabajo determina unas fechas que se entienden como día de descanso obligatorio feriado y me determina cuáles son esas fechas específicas. Y si entre empleador y trabajador acuerdan que el día de descanso obligatorio va a ser el día lunes, ese día lunes que va a caer como festivo, el trabajador va a perder el derecho al festivo. Va a perder el derecho al festivo. Ese análisis, de cierta manera, llamémoslo, sí tiene un poco de certeza en lo que hemos visto en los diferentes medios de comunicación, sí tiene un poco de certeza, pero no significa que sea implementado de manera discrecional o autónoma por parte de la empresa. Debe existir un acuerdo entre trabajador y empleador donde modifiquen el día de descanso obligatorio, que ya no será el domingo, sino que será el día lunes. Y ante una eventual situación que el festivo caiga el lunes, al ser su día de descanso, pues simplemente el trabajador no tiene la posibilidad de que ese festivo se le traslade al día martes, simplemente perderá el festivo. Es una analogía que es totalmente válida, pero no significa que sea inmediata y que sea automática y que sea autónoma por parte de las empresas en el territorio nacional colombiano. Aunado a ello, vimos lo correspondiente al aumento del recargo nocturno, donde ya a partir del 1 de julio entramos con un aumento
pasando del 75% al 80% como recargo por trabajo dominical, y adicional a ello, pues va a tener una implementación gradual, cambiando al 90% a partir del 2026 y del 100% a partir del 2027. ¿Correcto? Y finalmente, vimos todo lo correspondiente a la inclusión de diferentes tipos de licencias que se introducen en la reforma laboral, que me modifican el artículo 57, numeral sexto de nuestro Código Sustantivo de Trabajo, y me determina cierto tipo de licencias de carácter obligatorio que nosotros debemos otorgar a las empresas en Colombia. Y miremos que estos cambios indiscutiblemente pues conllevan un estudio y un análisis de la aplicación del mismo. Acá tenemos diferentes preguntas. Recuerden que en el chat que hemos dispuesto, ustedes pueden formular preguntas de acuerdo a los temarios y a las situaciones que vayamos a ir adelantando a lo largo de esta sesión. Sin embargo, ustedes saben que cuentan con la firma BKF International y con la firma Lesbrick Legal Consulting ante cualquier duda, aclaración o situación particular que tengan en sus compañías, ¿correcto? Acá me indica la señora Luisa Lozano. Buenos días, doctor. Agradezco que nos pueda aclarar lo de los preavisos. Gracias. Frente al tema, Luisa, de los preavisos, el preaviso 1, hay un preaviso que la ley determina, la ley 2466, el trabajador puede efectuar. Y es decirle a la empresa, me voy en 30 días, renuncio en 30 días, para que usted pueda conseguir una persona, podamos capacitarla y le pueda entregar el cargo. Pero no es una obligación impositiva, ¿correcto? No significa que el trabajador tenga obligatoriamente que cumplir con ese requisito de los 30 días, y si no lo cumple, no hay ningún tipo de sanción económica o legal por el incumplimiento del trabajador. Ahora, Luisa, frente al tema relacionado con los contratos a término fijo, el contrato a término fijo cambia su denominación y me determina que no puede exceder de 4 años, ¿correcto? Por lo cual puede ser un contrato a término fijo de 1 año, que se prorrogue por otro año, que se prorrogue una tercera vez por otro año y tenga una cuarta prórroga de otro año. Sin embargo, en esa cuarta prórroga del cuarto año, si antes de finalizar el contrato yo no notifico con 30 días de anticipación que ese contrato va a finalizar, al superarme los 4 años, el contrato se entenderá renovado de carácter indefinido, de manera inmediata, de manera inmediata. Pero también recordemos que el contrato a término fijo puede ser inferior a 1 año. Puede ser un término de 3 meses, puede ser un término de 6 meses, puede ser un término de 8 meses. Y la ley me establece que ese contrato se puede prorrogar por 3 oportunidades, por el tiempo igual al inicialmente pactado o por un periodo superior o inferior. Sin embargo, para la cuarta prórroga, la duración de ese contrato no puede ser inferior a 1 año. Y las prórrogas que se den de manera siguiente no pueden superar los 4 años, ya que nuevamente el contrato se entenderá a término indefinido. El tema de la notificación. Nosotros como empresa, si yo tengo un contrato que finaliza el próximo 19 de agosto del año 2025, notifico 30 días antes. Hoy, mañana 17, 18, le notifico al trabajador que el contrato no se va a prorrogar y el contrato se entendería finalizado a partir del 19 de agosto del año 2025, ¿correcto? Y recordemos, importante esto, que para aquellos casos en las empresas que ya tuviesen aplicado y en vigencia contratos a término fijo, que pudieron haber llevado 1, 2, 3, 4, 5, 6 años de renovación, a partir de la entrada en vigencia de la ley es que se van a contabilizar los 4 años. A partir de la entrada en vigencia de la ley, para los contratos ya vigentes, para los contratos que a hoy ya se están ejecutando. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta esos aspectos. Acá me indica una pregunta. El incremento del recargo nocturno, no, acá recordemos que no hay incremento del recargo nocturno. De pronto me entendieron mal o de pronto lo pronuncié mal, pero recordemos que acá la única modificación que tenemos con el recargo nocturno es que ya no se va a contabilizar desde las 9 de la noche, sino desde las 7 de la noche. El porcentaje, el reconocimiento sigue siendo exactamente el mismo, no tuvo ninguna variación. La única variación que tuvimos fue en el porcentaje por trabajo dominical, que va a tener un aumento progresivo. En este momento ya estamos en el 80% por trabajo dominical y a partir del 1 de julio del 2026 aumentará al 90%
y a partir del 1 de julio del 2027 aumentará al 100%. ¿Listo? Pues miremos que todos estos aspectos indiscutiblemente nos llevan a hacer una breve recapitulación de 15 minuticos de estos aspectos particulares que vimos en nuestra anterior sesión, pero es importante que iniciemos con uno de los temas más importantes que nos ha generado la reforma laboral, y esto es la modificación del contrato de aprendizaje. Y acá sí les pido de pronto que tengamos una atención muy específica. Por favor, les solicito anotar si es necesario, porque los cambios que genera el aspecto del contrato de aprendizaje son varios, ¿correcto? Acá me hacen una pregunta antes de continuar y me indican, permítanme un segundito, me indican acá. Buen día. Si el empleado en la semana está programado para cumplir su jornada de 44 horas de lunes a viernes, pero un día a la semana labora 10.5 horas o 9.5 horas, ¿este horario se podría manejar? No, desafortunadamente a nuestro usuario Arios, nuestro Código Sustantivo de Trabajo establece en primera medida el artículo 161 con la reforma laboral que la jornada ordinaria es de 8 horas, lo que me dice inicialmente, 8 horas. Pero me dice que entre empleador y trabajador podrán acordar la distribución de las 44 horas dentro de los 6 días de la semana con un máximo de 9 horas ordinarias, por lo cual esas 9.5 horas o esas 10.5 horas no sería válido. El máximo que tenemos como empresa para poder distribuir la jornada laboral de las 44 horas a hoy es de 9 horas y un mínimo de 4 horas. Yo les hacía el ejercicio, una jornada laboral de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora de almuerzo de 12 a 1 de la tarde. Trabaja 4 horas en la mañana, trabaja 4 horas en la tarde. Es decir, que me está trabajando ¿cuánto? Está trabajando 8 horas en el día. 8 por 5, 40. De lunes a viernes me está trabajando 40. Y el sábado voy a estructurar una jornada laboral de 8 de la mañana a 12 del mediodía, que son 4 horas. Ahí tenemos las 44 y estamos cumpliendo, y el sábado se entendería como un día laboral hábil que se tiene en cuenta a efectos de vacaciones, de licencias y demás situaciones legales dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Pero no podemos, en este caso en particular, no podemos estructurar una jornada superior a las 9 horas que determina el artículo 161 del Código Laboral. ¿Listo? Yo sé que las dudas son muchas, ya estoy viendo el chat y las preguntas que tenemos, yo sé que son bastantes, pero mi objetivo es que podamos adelantar con los temarios que tengo presentados. Como les indico, de parte de la firma, estamos a su completa disposición ante dudas, inquietudes particulares que tengan de la aplicación de la reforma laboral en casos concretos en su compañía, pero para mí es importante que iniciemos con el temario que hemos presentado. Y ya de pronto nosotros, temita, nos vimos en nuestra anterior sesión. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Les agradezco mucho su comprensión. Ahora, como les mencionaba, la reforma laboral en el artículo 21 me entra a modificar los aspectos del contrato de aprendizaje. Y este artículo 21 de la reforma laboral me modifica el artículo 81 del Código Sustantivo de Trabajo. Y como lo hicimos en la sesión pasada, que es que esto acá no se trata de yo darles mis apreciaciones y lo que yo pienso como abogado y como especialista, no se trata de eso, se trata de hacer un análisis de la norma bajo su interpretación hermenéutica, exegética e interpretativa y poder identificar las características que me trae la norma específicamente, no mi interpretación como abogado, ¿correcto? Y miremos que acá el artículo 81 de nuestro Código Laboral quedó de la siguiente manera: naturaleza y características de la relación de aprendizaje. Anteriormente, el contrato de aprendizaje era un contrato especial en el marco laboral que no se entendía como contrato de trabajo. Y acá vamos a ver que ya tenemos el primer cambio, donde me establece que el contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial. Ojo con esa palabra, anótenla: contrato laboral especial y a término fijo, que se rige por las normas sustantivas del Código Sustantivo de Trabajo, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional, metódica y completa requerida en el oficio, actividad, ocupación o profesión, y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa.
por cualquier tiempo determinado, no superior a 3 años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual. Anotemos eso. Anotemos, por favor, eso. Porque si bien es cierto, me establece que la naturaleza y características del contrato de aprendizaje se entenderá como un contrato laboral especial a término fijo, me habla de un contrato especial, que se rige por las normas del Código Sustantivo de Trabajo, pero es especial. Es decir, no podemos darle en aspectos generales toda la reglamentación del Código Sustantivo de Trabajo, es de manera especial, donde acá no me habla de salario, me habla de apoyo de sostenimiento. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque quiero que por favor me hagan saber en el chat, eso sí considero es importante. Muchas veces nosotros como empresa recibimos de parte de cooperativas, recibimos por parte de empresas operadoras de libranza, las notificaciones de deducciones por libranza de trabajadores en la empresa. Y las deducciones de este tipo de créditos que solicitan los trabajadores van sujetos a algo que se llama salario. Salario. Y acá no se le está dando la característica de la remuneración que yo le voy a dar al aprendiz bajo la denominación de salario. Sigue siendo un apoyo de sostenimiento mensual. No es salario. Y por eso es que les digo que el contrato laboral es especial, porque en el caso en particular, nuestro Código Laboral determina en su artículo 149, 150, los aspectos relacionados con los descuentos permitidos y prohibidos. Y me habla de la palabra salario, más no de apoyo de sostenimiento. Entonces son todo este tipo de situaciones que nosotros debemos empezar a identificar de lo que se va a entender a hoy como un contrato de aprendizaje. Ahora, recordemos que nosotros como empresa, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tenemos vinculado, debemos realizar, uno, la contratación de unos aprendices de acuerdo a una resolución que me emite el SENA. SENA me dice, nosotros en el año tenemos unas fechas específicas para notificarle al SENA si hemos tenido alguna variación en nuestra planta de personal. Y el SENA, con base en ello, emite una resolución donde nos regula nuestra cuota de aprendizaje y nos dice, de acuerdo a los números de trabajadores, su cuota de aprendizaje son 2 aprendices. 2 aprendices. La empresa ya sabe que tiene que contratar 2 aprendices. Pero ¿cuál es el problema de las empresas? Que cuando entramos al sistema de el SENA a poder buscar un aprendiz, pues desafortunadamente no encontramos el aprendiz. ¿Por qué? Porque hay empresas como Bancolombia que de acuerdo a su planta de personal tienen que contratar más de 200 aprendices. Y esas empresas son las que se llevan los aprendices en áreas administrativas, en áreas documentales, en áreas contables. Y nosotros como empresas muchas veces nos quedamos, oiga, estoy buscando en el catálogo del SENA un aprendiz que me sirva para poder cumplir con mi cuota de aprendizaje, pero encuentro peluquería, mecánico, y mi actividad económica no es esa. Mi actividad económica no es esa. Y el SENA muchas veces no puede sufragar la necesidad que tiene la empresa de acuerdo al perfil y a nuestra actividad económica para que podamos nosotros cumplir con la cuota de aprendizaje. Y acá viene el primer error de las empresas. La empresa dice, no está el aprendiz, el SENA no lo tiene, entonces no contrata al aprendiz y se queda por un bastante tiempo y corre el tiempo después de emitida la resolución en que no contratamos ningún aprendiz bajo la justificación de que el SENA no dispone de personal en formación que pase una etapa práctica de acuerdo a su programa de estudio que pronto tenga una analogía con la actividad económica de la empresa. Y ese es el peor error que podemos cometer como empresa, porque el SENA tiene facultades coactivas, el SENA tiene facultades de fiscalización y el SENA tiene facultades sancionatorias. Y las empresas que han tenido esta situación, que no contratan el aprendiz porque no encuentran el aprendiz, y por favor háganmelo saber en el chat, reciben después una notificación del área de fiscalización del SENA, donde les dicen, oiga, mire, usted de esta resolución, usted no ha cumplido con la cuota de aprendizaje de tal fecha a tal fecha, por lo cual tiene una sanción de tantos millones de pesos, sin incluir los intereses moratorios y las multas que liquida el SENA. Entonces, pague si es tan amable el valor. ¿Por qué? Porque si nosotros no encontramos el aprendiz,
nosotros tenemos la otra opción que es la monetización, que vamos a ver más adelante tuvo un cambio significativo, pero tenemos la otra opción que es la monetización. Si es que no encontré el aprendiz para vincularlo directamente a la empresa mediante contrato de aprendizaje y cumplir con nuestra cuota reguladora. No nos quedemos esperando a que el SENA nos toque la puerta y nos diga, ay, mira, acá está el aprendiz que usted está buscando. No, busquémoslo, nuestras áreas de recursos humanos entremos a hacer una gestión investigativa, si es necesario acudir a los centros de formación para poder encontrar los aprendices, pero no nos quedemos esperando, porque posteriormente es cuando se vienen estas gestiones de fiscalización y posteriormente las multas, sanciones y demás que debamos consignarle o cancelarle al centro. ¿Listo? Pero entonces miremos que acá, contrato laboral especial, y me habla de apoyo de sostenimiento. Ese contrato se va a entender a término fijo y no podrá superar los 3 años. Esas son las primeras características que nosotros ya tenemos de nuestro contrato de aprendizaje. Y me establece, son elementos particulares del contrato de aprendizaje y especiales los siguientes. A, la finalidad de facilitar la formación al aprendiz de las ocupaciones o profesiones en las que se refiere el presente artículo. B. La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje. Miremos que no tenemos una subordinación total, como si la tenemos con contratos de trabajo. Entonces, por eso hablamos de un contrato laboral especial y hablamos de un apoyo de sostenimiento. La formación se recibe a título estrictamente personal y el apoyo de sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje durante toda la vigencia de la relación. El aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual. Entonces miremos que acá nuevamente me señala que no es salario lo que va a recibir el aprendiz. El aprendiz va a recibir un apoyo de sostenimiento. Pero acá vamos a ver otro de los cambios que se introducen con la reforma laboral. Y es que me habla de 2 tipos de formaciones. Ojo con eso, ya me habla de 2 tipos de formaciones. Me habla de una formación dual y me habla de una formación tradicional. Ese es uno de los nuevos cambios que se introducen en los contratos de aprendizaje. Hay 2 modalidades totalmente diferentes, formación dual y formación tradicional. Para poder comenzar con esta diapositiva tengo que adelantarme un poquito y ya me voy a devolver en el parágrafo 2 de este artículo 21 de la reforma laboral, que me dice lo siguiente: para efectos de la presente ley, se entiende como formación dual el proceso de formación profesional integral planeado, ejecutado y evaluado de manera conjunta entre el sector privado y el SENA a la institución de educación a partir de un programa de formación acordado según las necesidades de la respectiva empresa. Para el desarrollo de esta, la institución y la empresa deberán acordar un esquema de alternancia entre los ambientes de aprendizaje de la institución y la empresa, el cual debe ser en su totalidad planeado, ejecutado y evaluado conjuntamente con base en el programa de formación acordado según las necesidades de la empresa. ¿Qué significa esto? Esta formación dual, el estudiante va a estar al mismo tiempo estudiando, es como si estuviera al mismo tiempo en la fase lectiva y al mismo tiempo en la fase práctica. Y la empresa debe disponer del tiempo para que el aprendiz no solo haga su práctica, sino que adicional estudie. ¿Dentro de qué? De la jornada. Entonces eso nos lleva a nosotros como empresa y ya, por eso les pido que tengamos mucha atención y anotemos muy bien estas diferencias, porque acá ya me empieza a sonar como empresa, como complicado el tema de la formación dual. Ya empezamos a ver como que, uy, el tema de la formación dual, inicia el aprendiz, está estudiando, al mismo tiempo está haciendo su práctica, al mismo tiempo está haciendo su práctica y la empresa debe disponer con el SENA de la organización para que asista a sus clases y para que ejecute sus prácticas al mismo tiempo. Entonces es un aspecto que es importante. Y además, ¿por qué es importante? Porque como lo estamos viendo acá en pantalla, me establece que si la formación es dual, el aprendiz recibirá como mínimo durante el primer año el equivalente al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente. 75% del salario mínimo mensual legal vigente. Y durante el segundo año,
el equivalente al 100% de un salario mínimo mensual legal vigente. Me dice, si usted contrata un aprendiz bajo contrato de aprendizaje, bajo la formación dual, estudia y hace la práctica al tiempo. Disponga de un espacio para que el estudiante pueda estudiar y hacer sus prácticas al mismo tiempo y durante el primer año tendrá una remuneración a título de apoyo de sostenimiento del 75% de un salario mínimo mensual legal vigente y durante el segundo año del 100% del salario mínimo. Recordemos que anteriormente, para poder definir el porcentaje o el valor del apoyo de sostenimiento, se hacía con base en el índice de desempleo del DAN, ¿correcto? Acá no, acá esto ya no va a cambiar. Así el desempleo suba después del 10% o baje, el porcentaje va a ser el mismo. Pero ya vamos a ver más adelante que el tema de la formación dual, más allá de que me dispone que tengo que darle tiempo para que estudie y tiempo para que haga su práctica, tiene unas consecuencias económicas que van a llevar a las empresas, con el debido respeto, a que este tipo de formación no sea la utilizada por las empresas. Y ya lo vamos a ver más adelante. Me indica la segunda opción, que es la formación tradicional, la que venimos conociendo y la que hemos conocido, donde el aprendiz recibirá como mínimo en la fase lectiva el equivalente al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente. Está estudiando todo el tiempo, está en su etapa lectiva, pero nosotros como empresa realizamos el reconocimiento de el apoyo de sostenimiento equivalente al 75% del salario mínimo mensual legal vigente. Pero todo el tiempo está estudiando. Aquí en la empresa no se aparece hasta que no termine su fase lectiva. Y cuando inicie la fase práctica, el apoyo de sostenimiento será equivalente al 100% del salario mínimo mensual legal vigente. Si hacemos la comparación, los porcentajes son los mismos, pero la diferencia es que en la modalidad dual yo tengo que disponer de tiempo para que él estudie y haga la práctica al mismo tiempo. A diferencia de la formación tradicional, donde él tiene su periodo autónomo de aprendizaje electivo y cuando lo termina, entra de manera total a hacer una etapa práctica. Una etapa práctica, pero los porcentajes son los mismos. ¿Dónde viene la diferencia? Ya lo vamos a ver más adelante. Dice, en ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva. Es decir, es inmodificable los porcentajes establecidos para el apoyo de sostenimiento. Es inmodificable. Me determina asimismo el artículo 21 que si el aprendiz es un estudiante universitario, recordemos que muchas veces nosotros podemos vincular estudiantes universitarios que tienen convenio con el SENA y que la vinculación de ese aprendiz universitario me cuenta como cuota de aprendizaje, y ahí deben tener mucha precaución porque hay muchas empresas que contratan aprendices, lo pongo entre comillas, de instituciones universitarias y ese aprendiz no le cubre la cuota SENA. No le cubre la cuota SENA. Es decir, estamos hablando de un contrato de pasantía, más no un contrato de aprendizaje. Entonces, lo primero que debemos validar es que ese estudiante universitario sí me cubra la cuota que tengo regulada por el SENA. Me cubra la cuota que tengo regulada por el SENA, ¿correcto? Y si efectivamente me cubre la cuota, este estudiante universitario recibirá un apoyo de sostenimiento mensual que no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, sin importar si la información es o no dual. Entonces, acá con los aprendices universitarios, mire que también nos va a llevar a nosotros como empresa, como que no me gusta mucho el tema del estudiante universitario, porque ya le tengo que reconocer un apoyo de sostenimiento mensual desde que inicia el contrato del 100% del salario mínimo mensual legal vigente, sin importar si esa formación del estudiante universitario es dual o no es dual. Recordemos que anteriormente la reglamentación de los estudiantes universitarios, la empresa no estaba obligada, ojo con esto, a realizar el reconocimiento de algún tipo de dinero. Si hablamos de qué, de contrato de pasantía, que es totalmente diferente al contrato de aprendizaje. Recordemos que en el contrato de pasantía yo puedo vincular a una persona de una institución universitaria que no me cubre la cuota SENA y puedo manejar un contrato de pasantía, donde la única obligación que tiene la empresa es cubrir los aspectos relacionados con los aportes a la administradora de riesgos laborales, bajo esa denominación de contrato de pasantía. Entonces, no confundamos
contrato de pasantía con contrato de aprendizaje con estudiante universitario que sí me cubre la cuota de aprendizaje cero. ¿Listo? Y acá es donde se viene lo bonito del aspecto de la diferencia entre la formación dual y la formación tradicional. Me establece la ley. Durante la fase lectiva, el aprendiz estará cubierto por el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales. Entonces, miremos que si la formación es tradicional, durante la etapa lectiva, la empresa solo debe cubrir salud y riesgos laborales, pagado plenamente por la empresa como dependiente. La totalidad de la cotización debe ser efectuada por la empresa. Durante la formación tradicional, en la etapa lectiva. Entonces digo que anotemos y hagamos las diferencias. Entonces, si elijo formación tradicional, en la etapa lectiva, solo estará cubierto el aprendiz por el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales. Pare de contar. Pero debe ser pagado plenamente por la empresa como dependiente. Y durante la fase práctica, en la formación tradicional, acá me dice, durante la fase práctica o durante toda la formación dual, el aprendiz estará afiliado a riesgos laborales y al sistema de seguridad social integral en pensiones y salud. Entonces, ¿qué me está diciendo? De la formación tradicional, en la etapa lectiva, salud y riesgos laborales, y en la etapa práctica va a estar afiliado a salud, a riesgos laborales y a fondo de pensiones. Pero miren lo que me está diciendo, que durante toda la formación dual, el aprendiz tendrá cotizaciones a pensiones. Es decir, lo que ustedes eligen en formación dual, van a tener que darle tiempo para que estudie y que haga la práctica al mismo tiempo, y adicional se van a imponer una carga que es las cotizaciones a pensión. Las cotizaciones a pensión. Acá lo dice, durante la fase práctica o durante toda la formación dual, el aprendiz estará afiliado a riesgos laborales y al sistema de seguridad social integral en pensiones y salud, conforme al régimen de trabajadores dependientes. Pero mire que acá está el tema importante a analizar, que ustedes lo tengan en cuenta, y más los contadores que nos acompañan en este momento, porque esto sin duda alguna va a generar un impacto importante para las empresas y tendrá derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral. Formación dual, desde cero, tiempo para que estudie y tiempo para que haga la práctica. Y desde el día cero le tengo que reconocer prestaciones sociales y aparte las cotizaciones en sistema de seguridad social de manera integral durante toda la formación dual. Pero si es una formación tradicional, durante la etapa lectiva, solo reconozco y realizo cotizaciones a salud y riesgos laborales, obviamente el apoyo de sostenimiento en los porcentajes que ya vimos, y solo en la fase práctica le voy a reconocer las prestaciones sociales, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral. El aporte al riesgo laboral corresponderá al nivel del riesgo de la empresa y de sus funciones. Pues miremos que acá, y a la pregunta que nos hace acá el usuario de contabilidad AFE, que es desde cuándo aplica esto, ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Les pido que prestemos una total atención a esto, ¿listo? Porque es muy importante. Miren que acá ya hemos definido, mi objetivo de este seminario práctico es ese, no es venirles a leer y leer y leer o hacer un análisis interno yo de lo que es la reforma, es que ustedes lo puedan entender. Y miren que acá ya vemos nosotros que hay una balanza donde la formación dual no entra a ser tan atractiva para las empresas. No entra a ser tan atractiva a diferencia de la formación tradicional. ¿Listo? Ahora, denme acá un segundito. Establece el artículo 21 que el contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pensum de su carrera profesional. Y por eso me hablaba anteriormente que si el aprendiz es un aprendiz universitario, se entiende que se recibe el 100% del salario mínimo mensual legal vigente, sin importar que su formación académica universitario sea o no dual, porque puede ser dual. Acá lo que me dice es que si es dual y al mismo tiempo cumple con el desarrollo del pensum de su carrera profesional o que curse el semestre de práctica,
En todo caso, la actividad del aprendiz deberá guardar relación con su formación académica. Acá pues tenemos unos párrafos de los cuales no me voy a detener tanto. Me habla de que los departamentos del Amazonas, Guainía y Bichada tienen que hacer una reglamentación frente a estos aspectos, que incluirá una partida del presupuesto general de la nación. No me voy a detener en eso. Me hace la claridad de qué se entiende por formación dual para que entendamos qué es la formación dual. Y asimismo me determina en el parágrafo tercero que el tiempo correspondiente a la fase práctica o dual deberá ser certificada por la empresa y se reconocerá como experiencia laboral. Entonces, si la formación es tradicional, yo solo certifico como experiencia laboral la etapa práctica, no la etapa lectiva. Pero si lo que elijo es la formación dual, desde un inicio hasta un final del contrato, yo debo certificar esa vigencia como una experiencia laboral, lo cual pues es un beneficio indiscutiblemente para más de los 444.000 estudiantes que se benefician de la reglamentación del contrato de aprendizaje, ¿correcto? Y me establece acá los hogares infantiles y las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuya personería jurídica esté reconocida por el ICBF, que presten servicios de atención integral a la primera infancia en cualquier modalidad de atención reconocida dentro del municipio o distrito, no serán objeto de la regulación de la cuota de aprendices. Ese es un parágrafo que me exceptúa algunas actividades específicas donde no se entrará a regular y a tener la obligatoriedad de vincular aprendices estructurados bajo la modalidad de contrato de aprendizaje del SENA, ¿correcto? Ahora, el artículo 23, tranquilos que ya me voy a ir, no se preocupen al tema de la vigencia, que es lo que más nos preocupa, ¿correcto? Es lo que más nos preocupa, el tema de la vigencia. ¿Listo? El tema de la vigencia. Para claridad, antes de, si elijo la formación dual, corresponde todas las obligaciones laborales desde un inicio. Todas, porque me dice que todos los auxilios que establece nuestro Código Sustantivo de Trabajo y por consiguiente claramente lo correspondiente a dotaciones, prestaciones, cesantías, vacaciones y demás. Todas las obligaciones laborales desde un inicio de la formación dual. Pero en la formación tradicional solo se le reconocerán estos emolumentos establecidos en nuestro Código Laboral en la etapa práctica. Entonces acá ya se empieza a volver más atractivo la etapa práctica. Pero asimismo, se determina en el artículo 23 de la reforma laboral la modificación de los aspectos relacionados con la monetización de la cuota. Y establece que mediante este artículo 23 se modifica el artículo 34 de la ley 189 del año 2002, el cual quedará así. Artículo 34. Monetización de la cuota de aprendizaje. Las empresas obligadas a cumplir la cuota de aprendizaje de acuerdo con los artículos anteriores tendrá que cancelar al SENA un valor mensual que corresponderá a 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada aprendiz que no contraten. En caso de que la monetización sea parcial, esta será proporcional al número de aprendices que dejen de hacer la práctica para cubrir la cuota mínima obligatoria. Eso quiere decir que a hoy, año 2023, 2023, discúlpeme, en 2025, tenemos que, un segundo, por 3, tenemos que el valor que tendríamos que nosotros cancelar mensualmente por la monetización y la no vinculación del aprendiz universitario sería de 1.135.250 pesos. Ese sería el valor, 1.135.250 pesos. Este porcentaje fue aumentado en la reforma laboral a fin de incentivar que las empresas no acudan a esta modalidad o a esta forma para cumplir con la resolución que establece nuestra cuota de aprendizaje, sino que por el contrario, le demos la oportunidad a los aprendices, a más de los 445.000 estudiantes activos del SENA, que puedan realizar sus prácticas y poder obtener estos beneficios que trae la reforma laboral para los aprendices. Y es acá donde debemos entrar los contadores, a entrar a evaluar qué me sale más económico, qué realmente me entra a ser más beneficioso como empresa. Porque claro, en la formación tradicional, pues tengo una persona que en la etapa lectiva no va a estar acá en la empresa, le voy a reconocer salud y riesgos laborales, cotizaciones,
y el 75% del salario mínimo mensual legal vigente. Pero en la fase práctica, pues más allá de que lo va a tener que reconocer en monumentos laborales y adicional aportes a pensión, pues con todo respeto, le vamos a sacar provecho a la persona. Vamos a formarlo, vamos a acompañar para que aprenda cómo se trabaja en una empresa, cómo es el manejo de una empresa, pero algo lo podemos poner a hacer. Pero cuando optamos por una monetización, pues desafortunadamente estoy pagando simplemente para que no me sancionen. Estoy pagando para que el SENA no me vaya a sancionar con posterioridad, con multas e intereses de acuerdo pues, a los periodos de no contratación del aprendiz. Pero tenemos como empresa, como contadores también que entrar a analizar, bueno, esto me vale el aprendiz monetizado. ¿Cuánto me vale, por ejemplo, si elijo la formación dual? Desde el día 1 hasta la fecha de finalización del contrato. Cuando voy a tener todos los componentes del contrato laboral, voy a tener todos los componentes de prestación de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. ¿O cuánto me va a valer el aprendiz durante la etapa lectiva, donde solo cubro salud y riesgos laborales y el 75% del salario mínimo mensual legal vigente, y durante la etapa práctica ya el 100% del salario mínimo, incluyéndole pensiones y las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales? ¿Cuánto me va a costar? Para que identifiquemos como contadores y como empresa, pues realmente qué es lo más beneficioso para nosotros, ¿correcto? Se establece, ojo con esto, la ley 2466 del año 2025 dispone que el Ministerio de Salud, esta es la reforma laboral, esta ley, que el Ministerio de Salud y Protección Social será responsable de implementar los ajustes técnicos necesarios en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA con el propósito de adaptarla a las nuevas disposiciones legales para asegurar su adecuada ejecución. La norma establece que la reglamentación correspondiente deberá ser expedida en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la promulgación de la ley. ¿Eso qué significa? Que a hoy, si ustedes ingresan a las planillas de pila, no van a encontrar la formación dual, la formación tradicional y cómo realizar los aportes de los aprendices, porque debe ser reglamentada y así lo establece la reforma laboral. Ya vamos a ver más adelante que es el artículo 63, me determina que no está reglamentado, no está estructurado el sistema de aportes de seguridad social de mi planilla pila para poder implementar en este momento estos cambios que introdujeron la reforma laboral. Entonces ahí es donde entramos efectivamente a nosotros decir, aplica ya, esto entra en vigencia ya, aplica para los contratos que ya estaban suscritos y en vigencia. La primera pregunta que nos surge más allá de los valores y los aumentos que ya lo vimos es a partir de cuándo entra en vigencia esta modificación. Y acá debo hacer énfasis en una situación muy particular. Y esto sí es un aspecto profesional, autónomo, de Luis Eduardo Naranjo Corredor como abogado y como especialista en Derecho de Trabajo y la Seguridad Social. Porque ustedes van a encontrar, pregúntenle a Google. Ahorita, desafortunadamente, muchas empresas se confían de esa inteligencia artificial de Google que le responde ahí la preguntita cuando uno se la hace a Google. Vaya y pregúntele a ver qué le dice. Y miren todos los artículos que de pronto se han publicado. No voy a hablar mal de ninguna página ni de nadie parecido, pero vayan y lean. Y verán la cantidad de dudas que están generando con la aplicación o no inmediata de el contrato de aprendizaje y las afiliaciones del contrato de aprendizaje. Y se aplicará o no para los contratos ya suscritos anteriormente, anteriores a la entrada en vigencia de la ley 2466. Este aspecto se los doy como manera personal, bajo mi análisis autónomo. Y quiero que lleguemos también a no a un consenso, pero que lo entendamos. Y es lo siguiente. En el marco laboral colombiano, tenemos en principio un principio general que determina o que está establecido en el artículo 16, numeral primero de nuestro Código Sustantivo de Trabajo. ¿Y qué me dice el artículo 16, numeral primero del Código Sustantivo del Trabajo? Me establece que las normas laborales son de orden público y se aplican de forma inmediata a los contratos de trabajo en curso, sin tener efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir? Que el aprendiz yo no le voy a reconocer la prima de servicios de 26 de junio para atrás,
o lo que se estructuró, no se lo voy a reconocer con efectos retroactivos. Retroactivo siempre es para atrás, no tiene efectos retroactivos sobre situaciones ya definidas bajo la ley anterior. En otras palabras, una nueva ley laboral no requiere un pronunciamiento adicional para regir sobre relaciones laborales existentes. Entra a regir desde su vigencia incluso sobre contratos ya celebrados, salvo que la misma ley disponga lo contrario. Entonces, ¿qué me dice este principio del artículo 16, numeral primero del Código Laboral? Que son normas de orden público, que no tienen efectos retroactivos, pero que su aplicación es de manera inmediata. Su aplicación es de manera inmediata. Pero volvamos al análisis de la norma. Y acá yo tengo el artículo 16 de nuestro Código Sustantivo de Trabajo. Y me dice, artículo 16, las normas sobre trabajo, por ser de orden público, producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, pero no tienen efecto retroactivo. Esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores. ¿Y por qué yo les digo que analicemos las normas? Porque es que acá me está hablando de contrato de trabajo que estén vigentes. ¿Y se acuerdan qué tipo de contrato es el contrato de aprendizaje? Es un contrato de trabajo, pero especial. Especial. Entonces acá nos entra la duda. Acá me habla de contrato de trabajo, pero la reforma laboral me señala que el contrato de aprendizaje es un contrato de trabajo especial, no general. Entonces, es una norma de orden público, ya está en aplicación estas modificaciones de el contrato de aprendizaje, aun cuando no está estructurado mi planilla pila, los aportes y el manejo de la seguridad social de estos nuevos aprendices o de los antiguos aprendices. Cuando la norma, la ley, las personas, los senadores que se sentaron a hacer esta reforma laboral, no articularon cuál sería la entrada en vigencia, cómo sería la entrada en vigencia de estos aspectos en particular y qué pasa con los contratos anteriores que a hoy están vigentes, cómo les va a aplicar esta reforma laboral a la modificación de los contratos de aprendizaje. Entonces, miremos que entrar como abogados a generar una posición y decirles a ustedes, sí, 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 hágame el favor ya, Margarita Rojas, que acá me está escribiendo, Margarita Rojas, hágame el favor ya mismo, al aprendiz que usted tenía, si está en etapa práctica, reconózcale prestaciones sociales. Claro que sí. Y empiece a cotizar a pensión, si está en la fase práctica. Si está en fase electiva, normal, el 75% del salario, afiliación a salud y a riesgos laborales y pare de contar. Estaría mal de mi parte decir eso, porque miremos que la norma no está siendo clara. La norma no está siendo de manera excepcionalmente determinando la entrada en vigencia y la aplicación de estos cambios en los contratos de aprendizaje y se aplicarán o no para los contratos ya vigentes. Acá uno de nuestros usuarios nos indica, si necesito contratar un aprendiz en el mes de julio para cumplir con la cuota de la empresa, ¿se sigue manejando todo igual? Denme acá un segundito. ¿Se sigue manejando todo igual? Se me fue, se me fue acá el mensaje de nuestro usuario, denme un segundito. ¿Se sigue manejando todo igual o cómo debemos proceder? Y miremos las dudas razonables que me da la reforma. Por una parte me dice que tienen 6 meses para reglamentar mi planilla pila. Y por otro lado no me dice cuándo aplica el inicio de las modificaciones del contrato de aprendizaje y tampoco me indica si aplica para los contratos anteriores. No me lo dice. Hay una norma de nuestro código sustantivo que me dice que son normas de orden público, por lo cual producen un efecto inmediato, pero me habla de contratos de trabajo. Y la reforma laboral me dice que el contrato de aprendizaje es un contrato de trabajo, pero especial, no general. Entonces, ¿cuál es mi recomendación, mis estimados y queridos empresas? De mi parte, yo ya he radicado un derecho de petición al Ministerio de Trabajo, he radicado un derecho de petición al SENA y he radicado un derecho de petición a la UGPP a efectos
debajo esta duda razonable que nos está generando la reforma laboral de la entrada en vigencia y aplicación, por ejemplo, para la persona que tiene que contratar ahorita en el mes de julio, una persona, se determine bajo qué modalidad se va a hacer. Porque imagínense la duda que tiene nuestro cliente, nuestro participante. Tiene que contratar un aprendiz en escena, ya, tiene que contratarlo. Si no lo contrata, ya sabe cuáles son los riesgos. Ya sabe cuáles son los riesgos. Pero ¿cómo va a realizar las afiliaciones si elige la formación dual? ¿Cómo va a realizar las afiliaciones si mi planilla pila no está aún reglamentado? La reforma le da 6 meses al Ministerio de Protección Social para que lo reglamente y mi planilla pila actualice sus sistemas con base en esta nueva reforma laboral. ¿Cómo voy a hacer las cotizaciones? Entonces diremos que indiscutiblemente, antes de tomar una decisión, es preferible tocar la puerta del SENA, tocar la puerta del Ministerio de Trabajo para no cometer una imprecisión. Y no se dejen llevar por esos mensajes que dicen, no, eso ya es inmediato, eso tiene que ser inmediato y ya tiene que reconocer prestaciones sociales. Igual, las prestaciones sociales, ¿cómo se liquidan? Se liquidan la próxima prestación social en diciembre del año 2025, que es la prima de servicios. Diciembre del 2025. Las cesantías se liquidan a 31 de diciembre y los intereses a las cesantías también. Y las vacaciones, pues se liquidan anualmente. Entonces, ¿por qué ahorita nosotros vamos a generar una interpretación errónea de que ya hay que reconocerle prestaciones sociales si el aprendiz está en la etapa práctica y si el aprendiz ya venía con un contrato de aprendizaje anterior, cuando la norma no es clara? Entonces, acá yo sí les pido un poco de mesura. No voy a ser irresponsable en establecer una postura, en decirles, no, no lo hagan, o sí, sí lo hagan. Yo ya generé los derechos de petición ante las entidades. Una vez tenga resolución de esas solicitudes que yo he hecho bajo el marco del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y bajo el marco de la reglamentación de la Ley 1755, apenas tengamos eso en nuestros medios de comunicación de BKF International, de Lesbrick Legal Consulting, estaremos publicando en nuestros diferentes medios de comunicación las respuestas brindadas por esas entidades frente a qué, frente a la entrada o no en vigencia automática de estas modificaciones del contrato de aprendizaje, si tienen efectos para los contratos ya suscritos anteriormente y teniendo en cuenta que no hay una reglamentación a hoy en el sistema de mi planilla pila. Si es de aplicación inmediata, estos cambios, ¿cómo los voy a realizar? ¿Cómo voy a realizar los aportes a seguridad social si elijo la formación dual, donde tengo que hacer cotizaciones a salud, a pensión y a riesgos laborales? ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos esto. Acá me indica el usuario Cacastro, doctor, pero en los contratos de aprendizaje, antes de la reforma eran contratos de aprendizaje, no eran contratos laborales. Sí, es que ese es el cambio que nosotros estamos teniendo, estimado usuario Cacastro, y es que nuestro anterior régimen me señalaba que el contrato de aprendizaje era un contrato especial dentro del marco laboral, pero que no se entendía como un contrato de trabajo. Acá con la reforma ya le están dando la característica de contrato de trabajo especial, contrato de trabajo especial que se rige por el Código Sustantivo de Trabajo, que no puede superar de 3 años y que se entiende suscrito a término fijo. Y que hay dos formas, tradicional y dual. Y que en la tradicional y dual no cambian los porcentajes que debemos reconocer, pero, ojo con esto, sí me impone, como ya lo vimos, unas obligaciones diferentes en la formación dual que en la formación tradicional, ¿correcto? Y pues vemos claramente los aspectos relacionados con qué, con la cuota, con la monetización de la cuota de aprendices que fue aumentada a 1.5 salario mínimo mensuales legales vigentes. Entonces, este punto, mire que realmente nos tomamos un tiempo significativo en poder analizar esto, que es uno de los aspectos más importantes a nivel empresarial, que es la vinculación de los aprendices del SENA. Les pido no basarse en información que están viendo por todo lado, asimismo no basarse en lo que yo estoy diciendo. Como abogado yo estoy interpretando la norma de una forma. No estoy diciendo que mi voz y mi palabra es la última, no. Es por eso que precisamente bajo esas dudas razonables que me trae la reforma, es que he presentado las solicitudes a las entidades correspondientes para que de acuerdo a ello sepamos nosotros efectivamente qué debemos hacer. Señora Ángela, sí, cuando hablamos de formación dual, va a aplicar el auxilio de transporte y la dotación, los auxilios que tiene un contrato de trabajo en la formación dual, desde cero. Sin embargo, si elegimos la formación tradicional,
desde la etapa práctica es que se activan esas prestaciones sociales y demás emolumentos laborales, donde en la etapa práctica de la formación tradicional es donde veríamos inmerso el reconocimiento del auxilio de transporte y también de la dotación, porque hace parte de un derecho laboral descrito en el artículo 230 de nuestro Código Sustantivo de Trabajo, ¿correcto? De nuestro Código Sustantivo de Trabajo. Ahora, continuando, otro de los artículos que entra la reforma laboral a modificar son los aspectos relacionados con los contratistas y subcontratistas, que esto sin duda alguna genera a las empresas unas dudas e incertidumbres muy grandes. Ojo con esto. Recuerden que la reforma pensional actualmente no está en vigencia. La reforma pensional fue analizada por la Corte Constitucional, fue regresada al Congreso de la República para que subsanaran un requisito de forma, ya lo subsanaron y ya lo remitieron a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional va a hacer un estudio de forma y de fondo de la reforma pensional. ¿Por qué les señalo esto? Porque en la reforma pensional se establecían unas modificaciones en cuanto a los aportes y afiliaciones de los contratistas en las empresas. Eso no está vigente. Estos aspectos de la reforma pensional no están vigentes, no se me vayan a confundir. Ustedes como empresas, si tienen contratistas, no están en la obligación de realizar la afiliación, el descuento de los honorarios de lo que le corresponda para los aportes de ese contratista a seguridad social. No tienen que hacer eso. Eso sí está introducido en la reforma, pero eso está en modo veremos, está en suspenso. ¿Listo? Sin embargo, acá con la reforma laboral, como ustedes lo ven acá en pantalla, se entra a modificar el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo. Y acá yo tengo que iniciar este aspecto por lo siguiente. Recordemos que el contrato de prestación de servicios es un contrato que se rige bajo normas civiles, bajo el artículo 1602 del Código Civil. Es un contrato de naturaleza civil y por eso se entiende bajo la palabra de contratistas. ¿Qué significa esto? Que ese contrato de aprendizaje no tiene los emolumentos de un contrato de trabajo: salario, subordinación, cumplimiento de pago por la remuneración. No tiene los tres emolumentos del artículo 23 de nuestro Código Sustantivo de Trabajo, porque es un contrato en el cual la persona actúa de manera autónoma, independiente, sin subordinación, sin el cumplimiento de un horario. Pero este contrato es atractivo, ¿por qué? Es atractivo porque hacer un contrato de carácter civil no conlleva las obligaciones y responsabilidades que tiene el contrato de trabajo, como lo son afiliaciones y cotizaciones a seguridad social y el reconocimiento de prestaciones sociales o emolumentos laborales. Por eso se vuelve un contrato muy atractivo. Pero recordemos que este tipo de contratos es aplicable, y así lo ha definido la Corte Suprema de Justicia, para actividades profesionales. Por eso se habla de contrato de prestación de servicios profesionales, donde se debe respetar esa autonomía, se debe respetar esa independencia de ese contratista, y para ello no se generen prestaciones sociales y seguridad social. El contrato de prestación de servicios siempre debe estar establecido por escrito y debemos respetar esos aspectos de la naturaleza de ese contrato, ya que si no lo hacemos, y con todo respeto, no estoy diciendo que ustedes lo estén haciendo, discúlpenme, y los contratos freelance. El contrato freelance es un contrato de prestación de servicios, Sofía. Viene siendo un contrato de naturaleza civil, ¿correcto? Son contratos de naturaleza civil. Tengan mucha precaución, porque desafortunadamente hay algunas empresas que manejan un contrato de prestación de servicios para el no reconocimiento de prestaciones sociales y de seguridad social, pero la realidad es que la persona sí cumple un horario, si está bajo subordinación, está bajo una prestación personal del servicio, y esto puede derivar en algo que es la primacía de la realidad sobre las formas, y algo que se llama algo como contrato realidad. Y es que realmente el contrato no era de prestación de servicios, sino era un contrato de carácter laboral, donde la persona ya no se entiende como contratista, sino como trabajador, y tiene el derecho al reconocimiento de sus emolumentos laborales. Entonces tengan mucha precaución con la aplicación de estos contratos. No significa que ya no se puedan utilizar, ¿no? La empresa me decía, doctor, ya no podemos utilizar contratos de prestación de servicios. Le dije, ¿cuándo? ¿Quién le dijo eso? Eso no es cierto. Los contratos de prestación de servicios siguen totalmente viables y vigentes. Lo que pasa es que debemos tener mucha precaución. Acá el artículo 34, como quedó el artículo 34 de nuestro Código Sustantivo de Trabajo, señala:
Son contratistas y subcontratistas, personas naturales o jurídicas, quienes contraten en beneficio de terceros, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la ejecución de obras, trabajos a la prestación de servicios por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. No me está diciendo mucho, me está diciendo algo que ya sabemos, ¿correcto? Pero ojo con esto. Las personas naturales o jurídicas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios serán solidariamente responsables con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio. Ojo con esto, ¿qué me dice? Usted tiene una actividad económica, usted tiene un objeto social. Si usted va a vincular a una persona por prestación de servicios para la ejecución de actividades de ese contrato de prestación de servicios derivado de su actividad económica, de su objeto social, lo puede hacer. Respete que es autónomo, respete que es independiente, que no tiene una subordinación, pero lo puede hacer. Pero la consecuencia es que si usted lo hace, posiblemente ante una eventual reclamación, usted va a tener una responsabilidad solidaria con ese contratista. Va a tener una responsabilidad solidaria. Sin embargo, acá me dice, lo dice la norma, si usted contrata, usted se encarga, por ejemplo, de distribución de mercancía, de cervezas, voy a hablar de cervezas, usted es un establecimiento que se encarga de distribución de cervezas, de mercancía, y va a contratar por prestación de servicios un abogado. ¿Tiene solidaridad? No, porque mi actividad económica de la empresa no tiene relación o congruencia con el objeto del contrato. Yo no presto servicios jurídicos, pero necesito contratar un abogado para que me preste los servicios jurídicos como contratista, como profesional. Ahí se rompe la solidaridad. Pero si la actividad, objeto social del contrato de prestación de servicios es congruente con la actividad económica de la empresa o el objeto social, puede manejar el contrato, pero recuerde que es un contrato de prestación de servicios, pero ojo porque puede existir una solidaridad. Puede existir una solidaridad. Y nuevamente lo vamos a leer porque esto es importante. Las personas naturales o jurídicas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios serán solidariamente responsables con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio. Solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule que el contratista las garantías del caso para que repita contra él o lo pagado a esos trabajadores, que es la figura de repetición en este caso cuando se maneja la subcontratación. Cuando lo que yo manejo es la contratación de una empresa por prestación de servicios y esa empresa subcontrata por prestación de servicios para la ejecución de la actividad o del objeto del contrato principal. Entonces, son aspectos que debemos tener muy en cuenta frente a la reglamentación de los contratos de aprendizaje y subcontratistas en el hecho específico de que uno, los podemos seguir manejando, son contratos totalmente válidos. Sofía, creo que tu pregunta ya la respondí, es creo que la enviaste acá en repetidas oportunidades. El contrato freelance entra a ser un contrato uno que se entiende de naturaleza civil. No tiene una reglamentación específica dentro de nuestro Código Civil, pero no es un contrato laboral, ¿correcto? Son contratos totalmente diferentes, son contratos de naturaleza civil. Listo. Ahora, la reforma laboral determina adicional unos aspectos de carácter importante para las empresas relacionado con la tercerización laboral. Recordemos que en Colombia existen dos tipos de tercerizaciones. La tercerización ilegal, que puede llegar a ser investigada y sancionada por el Ministerio de Trabajo hasta por 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la tercerización legal, que es la definida en la Ley 50 del año 1990 y que acá el artículo 45 de la reforma laboral me entra a ampliar lo que ya estaba en cuanto a la aplicación
de vinculación de trabajadores en misión mediante empresas de servicios temporales. Este artículo 45 de la reforma laboral, lo único que me hizo fue adicionarme 4 parágrafos al artículo 77 de la ley 50 de 1990. De lo primero que debemos analizar es, bueno, venga, ¿qué me dice el artículo 77 de la ley 50 de 1990? Me dice, artículo 77, los usuarios de las empresas de servicios temporales solo podrán contratar con estas en los siguientes casos. Primero, cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo sexto del Código Sustantivo de Trabajo. Dos, cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad. Y tercero, para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los periodos estacionales de cosecha y en la prestación de servicios, por un término de 6 meses, prorrogables hasta por 6 meses más. Miren que acá no tenemos ningún cambio. Yo puedo suscribir un contrato con una empresa de servicios temporales cuyo objeto sea que esa empresa de servicios temporales me envía a mis trabajadores en misión para ejecutar una actividad específica en mi empresa. Están bajo mi subordinación, ejecutan las actividades en mi empresa, pero yo soy una empresa usuaria. Yo no soy el empleador de esa persona. El empleador es la empresa de servicios temporales. Pero yo solo puedo utilizar esa forma de vinculación en estos 3 puntos específicos. No puedo irme más allá de estos 3 puntos específicos. Con la limitante que puede ser por 6 meses, prorrogable por otros 6 meses adicionales. Sin embargo, así estaba establecido antes de la reforma laboral el artículo 77 de la ley 50 de 1990. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia son estos 4 parágrafos que me dicen lo siguiente. Las empresas usuarias no podrán celebrar contratos comerciales con las empresas de servicios temporales para desarrollar situaciones diferentes a las establecidas en el presente artículo, las que ya vimos, 1, 2 y 3. Si vencido el plazo o cumplida la condición estipulada en los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, la causa específica que dio origen a alguno de los servicios requeridos en el desarrollo de ese contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar dicho servicio específico con la misma o contratarlo con diferente empresa de servicios temporales. ¿Qué significa? Si pasado el año, yo sigo requiriendo a esa persona que está bajo contrato de trabajo en misión, vinculado mediante una empresa de servicios temporales, yo la requiero, acá yo ya no puedo utilizar las medidas que con todo respeto muchas empresas de servicios temporales realizan, sin hablar de ninguna en específico, pero alguna lo he visto, en que terminan el contrato de ese trabajador por la empresa de servicios temporales A y tienen la empresa de servicios temporales B y vuelven a enviar ese mismo trabajador a la misma empresa usuaria por otros 12 meses adicionales. Precisamente al Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional evidenciar que este tipo de situaciones estaban sucediendo, es que acá implementa esa prohibición de que no se puede prorrogar más allá de los 12 meses, ni tampoco contratarlo con diferentes empresas de servicios temporales. Si pasado el año a usted le gustó esa persona, le gustó ese trabajador, por favor, empresa de servicios temporales, termine el contrato porque lo voy a contratar yo directamente y va a entrar como trabajador mío de mi empresa. Es el deber ser. Si ya no lo quiero, pasado el año, le regreso el trabajador a la empresa de servicios temporales y cesa la actividad de tercerización legal. ¿Correcto? Ahora, parágrafo segundo, me establece, si se transgreden los límites establecidos en el presente artículo, en los términos del parágrafo primero, se tendrá a la empresa usuaria como verdadera empleadora de los trabajadores en misión y a la empresa de servicios temporales como una simple intermediaria, previa declaración de autoridad judicial. Pues acá ya me está, ese es un parágrafo que le mete terror a las empresas, como yo siempre lo he señalado. Acá le está diciendo, si usted no cumple con el numeral 1, 2 y 3, que es las modalidades o posibilidades que tiene para contratar en misión, y llega a excederse
de los 12 meses o llega a utilizar las figuras de que el trabajador en misión estaba por la empresa A y ahora va a estar por la empresa B. Miren los riesgos. La verdadera empleadora es la empresa, ojo con esto, es la empresa usuaria, será la verdadera empleadora, y la empresa de servicios temporales simplemente será una simple intermediaria, una simple intermediaria. Entonces, acá entra a desligar de responsabilidades a la empresa de servicios temporales, quien inicialmente es la empleadora y con quien se suscribe el contrato de trabajo y busca de cierta manera trasladarle esa responsabilidad a las empresas usuarias. Y me determina en el parágrafo tercero que en el evento de que la empresa de servicios temporales transgreda esta norma, acá mire que ya le da como también una alerta a las empresas de servicios temporales, afectando de manera grave los derechos de los y las trabajadoras, podrá ser sancionada con la revocatoria de la licencia de funcionamiento de que trata el artículo 82 de la Ley 50 de 1990. Es decir, ya no puede seguir funcionando como una empresa de servicios temporales debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo. Y finalmente, me determina que en el contrato con el trabajador en misión se debe especificar, ojo con esto, en el contrato con el trabajador en misión se debe especificar la causa que dio lugar a su vinculación. ¿Por qué lo estoy contratando? Ah, espérese un momento, lo estoy contratando porque tengo una persona en licencia de maternidad. Entonces, por eso lo estoy contratando. Ah, debe estar justificado en el contrato. No, lo estoy contratando para atender incrementos de la producción, del transporte, o las ventas, o productos o mercancías, o periodos estacionales de cosecha, o en la prestación normal de nuestros servicios. Debe establecerlo en el contrato. O lo estoy realizando, o estoy realizando la tercerización para actividades ocasionales, accidentales o transitorias, una actividad transitoria u ocasional. Tengo que especificarlo en el contrato, obligatoriamente, ¿correcto? Debe especificar la causa que dio lugar a su vinculación en el desarrollo de la relación comercial entre la empresa usuaria y la empresa de servicios temporales. Pues acá tenemos unos cambios que indiscutiblemente son significativos en el marco de la vinculación de tercerización en Colombia. Recordemos que el Ministerio de Trabajo, y como lo dijo el presidente Gustavo Petro, realizó la contratación de más de 1.000 inspectores de trabajo que a hoy están validando las empresas, estén dando un debido cumplimiento a la aplicación de los artículos que tienen aplicación inmediata. Este es un artículo que tiene aplicación inmediata, al igual que el artículo anterior que vimos de los contratistas. Son artículos de aplicación inmediata, no tiene ninguna reglamentación futura. Y debemos nosotros dar cumplimiento a ese tipo de reglamentaciones, evitando ser fiscalizados y que posteriormente podamos tener unas consecuencias legales sancionatorias por parte del Ministerio de Trabajo o demás autoridades de vigilancia y control. Ahora, se determina adicional en la reforma laboral, en su artículo 46, algo que se denomina la jornada flexible para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares de cuidado. Y podemos entrar a entenderlo como una licencia. Adicional a las que vimos en la primera sesión, acá entramos a ver que podría llegar a configurarse como una nueva licencia, donde me dice que las partes podrán acordar, ojo con esto, vuelvo y les repito, entonces ya me están conociendo. La norma es hermenéutica, exegética e interpretativa. Y me dice, las partes podrán, no tendrán. Es decir, no es impositiva, no es una obligación. Le dicen podrán, como el artículo que dice que los trabajadores pueden ir en bicicleta y se le da un día remuneratorio por eso. No es obligatorio, podrá la empresa. Adicional a ello, acá me habla de la misma, de cierta manera, denominación, y es que las partes podrán acordar horarios o jornadas flexibles de trabajo o modalidades de trabajo, teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto, apoyadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin desmedro del cumplimiento de sus funciones, enfocadas en armonizar la vida familiar del trabajador o trabajadora que tenga responsabilidades de cuidado sobre personas mayores, hijos e hijas menores de edad,
dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero y segundo civil, a que la persona dependa, o que la persona, discúlpeme, dependa exclusivamente del cuidador por no tener más familiares previa certificación de su calidad de cuidador. Entonces, lo primero es, para poder aplicar estas jornadas flexibles, uno, apórteme la certificación de que usted efectivamente es cuidador de esa persona. No es cualquier persona, es una persona que tenga en este caso particular una discapacidad, que sea una persona mayor, que sea su hijo o hija menor de edad, que tenga una enfermedad catastrófica, crónica o graves y o terminales, y que esa persona dependa exclusivamente del trabajador y que no tenga más familiares. Miremos el contenido de la ley, porque el texto dice, no, yo tengo 3 hijos, mi vida entera, 3 hijos, 7 años, 5 años, 3 años. Mis hijos son chiquiticos, son menores de edad, entonces, pues yo tengo que cuidarlos. Entonces, por favor, otórguenme en jornada flexible para poder cuidar a mis hijos, porque salen del colegio a las 3 de la tarde y yo tengo que ir a recogerlos a las 3 de la tarde. Pues permítame retirarme antes para poder recogerlos y pues deme una figura, en este caso de modalidad, teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto, ¿para qué? Para poder efectivamente ejecutar mis actividades bajo el uso de las tecnologías de la información. No, no es así. Hay que cumplir estos requisitos y cumplidos los requisitos, la empresa podrá acordar horarios o jornadas flexibles. No es obligatorio. Si el trabajador cumple con todos los requisitos y la empresa ve que hay la posibilidad de manejar una jornada flexible, lo puede hacer, pero no tiene la obligación de hacerlo. No es impositivo, ¿correcto? No es impositivo. Adicional me establece, el trabajador me están diciendo que se cayó la señal. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me pueden por favor confirmar en el chat que me estén escuchando bien? Es que acabo de ver acá un mensaje donde me dicen que no se escucha bien. Ah, perfecto. Debe ser de pronto al participante que nos escribió, de pronto fue tu conexión directa a internet que tuvo algún bajonazo, pero acá estamos todos. ¿Listo? Adicional, ¿qué me dice? El trabajador o trabajadora podrá, nuevamente, uso de palabras, podrá solicitar y proponer el acuerdo para la distribución de la jornada flexible en la modalidad de trabajo a desarrollar, proponiendo la distribución de los tiempos de trabajo y descanso, y deberá acreditar la responsabilidad de cuidado a su cargo. Nuevamente, es facultativo, no es obligatorio ni impositorio para las empresas. Esta solicitud deberá ser evaluada por el empleador y éste estará obligado a otorgar una respuesta, pero ojo, no una respuesta positiva, sino a dar una respuesta al trabajador que haga la solicitud, a otorgar una respuesta en un término máximo de 15 días hábiles, caso en el cual, de ser aceptada, posibilidad, no obligatoriedad, deberá indicar el proceso de implementación a seguir, proponiendo una distribución nueva y organizada, la pertinente para acordar e implementar esta opción, o negándola con la justificación que impide la aceptación de la misma o planteando una propuesta alternativa al trabajador. Entonces, miremos que si se hace la solicitud formal del trabajador para una jornada flexible, no es obligatoria, pero si nos hacen la solicitud previo cumplimiento de los requisitos, y acá es donde se hace indispensable que sus empresas cuenten con un soporte legal en este tipo de situaciones, se deba responder a esa solicitud, aceptándola o negándola o dando una posibilidad o propuesta alternativa. Y me determina, el Ministerio de Trabajo adelantará una estrategia de cambio cultural en las empresas para promover que la jornada flexible contemplada en este artículo no recaiga principalmente en las mujeres. No recaiga principalmente en las mujeres. Pero es una norma que, como lo hemos leído y estructurado, no es una licencia obligatoria. Por eso es que no fue introducida en los numerales que se adicionaron del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo que vimos en nuestra anterior sesión. No, porque no es una licencia obligatoria, es una licencia y una posibilidad facultativa. Es exactamente lo mismo que las modalidades. La empresa no está en la obligación de otorgar la modalidad de teletrabajo, ni de trabajo en casa, ni de trabajo remoto. Se deriva
Si la empresa está de acuerdo y hay la posibilidad y hay una compatibilidad entre la ejecución del cargo y una modalidad de ejecución de labores, pero no es obligatorio. Acá es exactamente lo mismo. ¿Listo? Adicional, el artículo 47, siguiente al anterior, me establece la flexibilidad en el horario laboral para personas cuidadoras de personas con discapacidad, que pues realmente tiene una congruencia pues un poco, de cierta manera, una similitud muy grande con el artículo 46. La única diferencia es que acá sí se modifica el artículo séptimo de la ley 2297 del año 2023, la cual, de acuerdo al artículo 47 de la reforma laboral, el artículo séptimo quedó de la siguiente forma: flexibilidad en el horario laboral. Cuando el cuidador de un familiar dentro del primer a segundo grado de consanguinidad y civil o primero de afinidad también sea trabajador y deba cumplir con un horario laboral, tendrá derecho, previo acuerdo con el empleador y certificación de su condición, a acceder a la flexibilidad horaria o a la prestación del servicio, ya sea mediante trabajo en casa o remoto, siempre siempre que el tipo de trabajo lo permita, sin afectar el cumplimiento de sus funciones. Esta medida le permitirá realizar actividades de cuidado a asistencia personal no remunerada. Este acuerdo se podrá realizar siempre y cuando la actividad a desarrollar lo permita. Acá ya hay una imprecisión. Lo primero que me habla es de trabajo en casa o trabajo remoto, cuando nosotros ya sabemos que, de acuerdo a las reglamentaciones del trabajo remoto, el trabajador remoto no tiene presencia en las instalaciones de la empresa. Entonces, ¿por qué me está hablando de una flexibilidad en el horario bajo una figura de modalidad remoto? Tendría que haberme hablado de la figura de teletrabajo o de trabajo en casa, pero no de trabajo remoto. Acá, sin duda alguna, hay un desconocimiento y una inexactitud total en la articulación de este artículo, porque no es aplicable desde mi aspecto legal la figura del trabajo remoto. De pronto sí el trabajo en casa, pero me establece efectivamente acá el tema de la flexibilidad en el horario laboral, que es congruente con el artículo anterior, donde acá me dice que previo acuerdo con el empleador, es decir, no es autónomo, no es automático, debe haber un acuerdo con el empleador, y lo segundo, debe haber una compatibilidad. ¿A qué hago referencia con la compatibilidad? Para que una persona ejecute actividades por fuera de la empresa, pues indiscutiblemente su cargo lo debe permitir. Con todo respeto, una persona de aseos generales en la empresa puede utilizar esta modalidad, más allá de que tenga personas cuidadoras con personas con discapacidad, ¿no? Porque no hay una compatibilidad. ¿Cómo usted va a ejecutar sus actividades fuera de las instalaciones de la empresa si se requiere su presencialidad? Hay situaciones que derivan a que las modalidades que tiene o que establece nuestro ordenamiento jurídico colombiano no sean compatibles de acuerdo al cargo específico. ¿Listo? Y ya entrando en nuestra fase final de nuestra segunda sesión de este seminario de reforma laboral, ley 2466, entramos a identificar que el artículo 52 de la reforma laboral me entra a modificar las modalidades de teletrabajo. Anteriormente, antes del 26 de junio, hablábamos de teletrabajo autónomo, suplementario y móvil. Y esto había sido reglamentado en un decreto en el año 2022. Y eran las tres modalidades que teníamos del teletrabajo: autónomo, suplementario y móvil. Olvídense de la palabra suplementario, ya eso no existe. Vuelve la palabra híbrido, vuelve nuevamente el término teletrabajo híbrido, y ya lo vamos a ver más adelante. En primera instancia, el artículo 52 de la reforma laboral me modifica el artículo segundo de la ley 1221 del año 2008, y el artículo quedó de la siguiente forma. Artículo segundo: para la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. Primero, teletrabajo. Es una modalidad laboral que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una realización laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC para el contacto entre el trabajador y el empleador, sin requerirse la presencia física del trabajador o trabajadora en un sitio específico de trabajo. El teletrabajo puede revestir de las siguientes formas. A. Teletrabajo autónomo. Es aquel donde los teletrabajadores y teletrabajadoras pueden escoger
un lugar para trabajar. Puede ser su domicilio u otro fuera de la sede física en la que se ubica el empleador, para ejercer su actividad a distancia de manera permanente y solo acudirán a las instalaciones en algunas ocasiones cuando el empleado lo requiera. Acá realmente no tuvimos ninguna modificación con lo que conocíamos anteriormente del teletrabajo autónomo. Sin embargo, como lo vemos acá, en el literal B sí se entra a modificar el aspecto relacionado con el teletrabajo móvil, donde me señala que el teletrabajo móvil es aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadoras no tienen un lugar de trabajo establecido. ¿Eso qué quiere decir? Pueden cambiarlo sin ningún tipo de inconveniente previa notificación de la administradora de riesgos laborales de ese teletrabajo móvil. Y finalmente tenemos la denominación que anteriormente conocíamos como teletrabajo suplementario, a hoy lo vamos a volver a conocer como teletrabajo híbrido, y me dice que es aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadoras laboran mínimo 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en las instalaciones físicas del empleador, alternando el trabajo de manera presencial y virtual en la jornada laboral semanal y que requiere de una flexibilidad organizacional y a la vez de la responsabilidad, confianza, control, disciplina y orientación a resultados por parte del teletrabajador y de su empleador. Entonces, realmente lo que cambia es la denominación de la palabra, pero sigue siendo lo mismo, a diferencia que acá ya me cambia y me dice que es de 2 o 3 días a la semana en la casa. Anteriormente me decía que era 2 o 3 días en la empresa. Acá me está cambiando por empresa a la casa. Puede ser 2 o 3 días de la semana donde el trabajador ejecuta sus actividades en un punto específico, en su casa o en un punto determinado, pero también debe asistir de manera presencial a las instalaciones de la empresa. Y finalmente, tenemos un aspecto que afortunadamente fue reglamentado, que es el teletrabajo transnacional. Y me establece que es aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadoras de una relación laboral celebrada en Colombia laboran desde otro país, siendo responsabilidad del teletrabajador o teletrabajadora tener la situación migratoria regular cuando aplique, y de responsabilidad del empleador contar con un seguro que cubra al menos las prestaciones asistenciales en salud en caso de accidente o enfermedad, que esa era uno de los vacíos que se tenían normativos. Y era, yo le cotizo, es un contrato laboral en Colombia, bajo normas colombianas, yo le cotizo a sistema de seguridad social acá en Colombia, pero usted está en el extranjero, usted lo ejecuta en el extranjero, pero usted no va a tener el acceso a la EPS en Argentina, en España, en Estados Unidos. Allá la EPS no lo va a atender. Entonces entraba el trabajador a tener que adquirir un seguro de salud para poder soportar alguna situación que derive en el ejercicio de su actividad laboral que genera alguna implicación a su salud. Acá se está ya trasladando esa responsabilidad al empleador. Es el empleador el que debe contar con un seguro que cubra al menos las prestaciones asistenciales en salud como mínimo en los casos de accidente o enfermedad, que es el único requisito o, de cierta manera, obligación nueva que se tendría bajo esta figura del teletrabajo transnacional, que es una nueva modalidad ya reglamentada en Colombia a partir de esta reforma laboral. Y tenemos asimismo el teletrabajo temporal o emergente. Y se refiere a modalidades en situaciones concretas, tales como emergencias sanitarias o desastres naturales. Lo anterior sin perjuicio de las normas legales establecidas sobre el trabajo en casa. Y acá debo recordar que nosotros en Colombia tenemos 3 tipos de modalidades diferentes. Trabajo en casa, que tiene una reglamentación especial y unas normas especiales. Trabajo remoto, que tiene una ley especial y una reglamentación especial, y acá ya tenemos la reglamentación del teletrabajo mediante la reforma laboral que me modifica el artículo segundo de la ley 1221 del año 2008 frente a la aplicación de la modalidad de teletrabajo en Colombia. Sin embargo, el artículo 53 ya me introduce el auxilio de conectividad en los contratos de teletrabajo. Recordemos que el auxilio de conectividad única y exclusivamente estaba diseñado y estipulado para la figura de trabajo en casa, que es totalmente diferente.
Pero acá ya con la reforma laboral se introduce la obligatoriedad del reconocimiento del auxilio de conectividad a los teletrabajadores y se adiciona un artículo a la ley 1221 del año 2008, que es el artículo 6A, que determina lo siguiente: auxilio de conectividad en reemplazo del auxilio de transporte. El empleador deberá otorgar el reconocimiento de un auxilio de conectividad para teletrabajadores y teletrabajadoras que devenguen menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, en reemplazo del auxilio de transporte. En todo caso, los teletrabajadores y teletrabajadoras solo tendrán derecho a recibir uno de estos auxilios independientemente de la modalidad de teletrabajo otorgado. El auxilio de conectividad será equivalente al auxilio de transporte vigente y se ajustará anualmente de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996. El auxilio de conectividad no constituye salario, sin embargo, el auxilio de conectividad será base de liquidación de prestaciones sociales para aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y ojo con esto, recuerden que las prestaciones sociales son primas, cesantías e intereses. Vacaciones no es una prestación social, por lo cual no se va a tener en cuenta ni el reconocimiento del auxilio de transporte o auxilio de conectividad para los trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y tengan alguna modalidad de teletrabajo. Ese valor no se va a tener en cuenta, sea que esté bajo denominación de auxilio de conectividad o auxilio de transporte, para la liquidación de lo correspondiente a las vacaciones de este trabajador. ¿Listo? Y finalmente, ya para terminar, vemos nosotros que en la reforma laboral, en el artículo 61, se establece, como lo dije inicialmente, en el capítulo o en el tema del contrato de aprendizaje, la reforma trae un artículo específico, que es el artículo 61, que me habla del ajuste de la planilla integrada de liquidación de aportes o del sistema que lo reemplace. Y me determina el artículo 61 de la reforma laboral: ajuste de la planilla integrada de liquidación de aportes o el sistema que lo reemplace. El Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo desarrollarán los ajustes técnicos en la planilla integrada de liquidación de aportes o el sistema que lo reemplace para permitir la afiliación y cotización de trabajadores y trabajadoras, dependientes e independientes, cuyos contratos especiales, el contrato de aprendizaje, requieran de un trato particular y se puedan realizar de manera efectiva pagos a tiempo parcial o de forma concurrente ante la existencia de uno o más contratantes. Para tal efecto, deberán reglamentar lo dispuesto en el presente artículo en un término de 6 meses contados a partir de la expedición de la presente ley, es decir, 26 de diciembre del año 2025. Y me establece: el Gobierno Nacional reglamentará en un plazo no mayor a 6 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los mecanismos que faciliten y garanticen la afiliación al sistema de seguridad social del empleador agropecuario o sus trabajadores dependientes. Estos mecanismos deberán permitir que el empleador agropecuario acceda de manera ágil, directa y gratuita. Entonces, miremos que acá el mismo artículo 61 determina que hay que reglamentar 6 meses la planilla de aportes de seguridad social a efectos de las vinculaciones y la forma en que se le va a dar trámite a los contratos de aprendizaje. No me dice la reforma qué pasa con los contratos anteriormente celebrados con la entrada en vigencia. Entonces, específicamente nos lleva a que no tomemos decisiones apresuradas. Como lo señalé a lo largo de estas 2 sesiones, son 70 artículos los que componen la reforma laboral. Tenemos otro sinnúmero tipo de artículos de trabajos verdes, de la reglamentación de plataformas, de otro tipo de artículos que no tienen como tal una incidencia tan directa en materia empresarial, y por eso estos fueron los temas escogidos para estas 2 sesiones. Sin embargo, en el chat nosotros les vamos a dejar un link a efecto de que, pues en primera instancia, ustedes puedan diligenciar esa encuesta de satisfacción de estos espacios que hemos diseñado en la firma BKF International SAS y Lesbrick Legal Consulting SAS. Ustedes nos puedan hacer ver en ese formulario temas adicionales sobre los cuales ustedes quieran que entremos a hablar a futuro en posibles y futuras fechas, en el cual podamos seguir acompañándolos a ustedes en la toma de decisiones.
Realmente tenemos 266 personas conectadas en este momento. Les agradezco enormemente a ustedes la asistencia, la participación. Discúlpenme, mil disculpas si de pronto yo no pude resolver alguna de las dudas, de las preguntas que ustedes me formulaban en el chat. Para mí era importante avanzar con el temario que hemos preparado y que fue expuesto para todos ustedes. Sin embargo, nuevamente les reafirmo la disposición por parte de la firma Lesbrich Legal Consulting, de la cual soy el director jurídico y socio de la misma, y de BKF International, en la cual también funjo como director jurídico, de atender cualquier tipo de duda, inquietud o necesidad que tengan ustedes como empresa, agradeciéndoles enormemente su participación. Esta sesión, como la anterior, va a ser grabada en nuestro canal de YouTube ante cualquier de pronto situación que ustedes quieran consultar a futuro o que quieran de pronto recapitular un aspecto en particular. Y pues sí les recomiendo por favor seguirnos en nuestras redes sociales, estar muy pendiente de nuestras publicaciones derivados de las solicitudes formales que hice tanto al Ministerio de Trabajo, tanto a la UGPP y tanto al SENA frente a las dudas totalmente razonables que nos genera la entrada en vigencia de las modificaciones de los contratos de aprendizaje. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nuevamente les reitero nuestro link que hemos acá compartido, que estoy compartiendo en este momento en el chat, para que ustedes puedan diligenciar esa encuesta de satisfacción. Nos sirven este tipo de encuestas para poder mejorar nuestros servicios, poder mejorar estos espacios que diseñamos exclusivamente para todas y cada una de sus empresas. Mil gracias por su participación, que tengan un excelente término de jornada laboral y les agradezco mucho su asistencia. Mil gracias, muy amable.